Nunca antes ha existido un cambio tan rápido provocado por nosotros, la especie humana. Y sin embargo, nos parece que los peligros que representa el cambio climático no son inmediatos o no son visibles en el curso de nuestra vida cotidiana. Por eso hay quienes argumentan que en el planeta siempre ha habido cambios climáticos en épocas anteriores, que en verano siempre hace calor, que en invierno siempre hace frío, que no hay por qué preocuparse. Pero no hay lugar a dudas. Este verano ha sido el más cálido desde que hay registros. En 2014, la declaración de la Organización Meteorológica Mundial alerta de la acentuación de episodios climáticos extremos e insiste en que la influencia de la actividad humana sobre el clima explica algunos de los cambios que se están produciendo por el incremento de la temperatura global de nuestro planeta, del planeta Tierra, en 2 grados centígrados. La necesidad de frenar el calentamiento obliga a acometer una drástica reducción de las emisiones, erradicando en un 80% el uso de los combustibles fósiles. Eso significa apostar por las energías renovables. Eso abre la puerta a otro modelo energético, a otros hábitos sociales, a otras inversiones, a otro modelo económico, abre la puerta también a otras tensiones. De todas estas cosas vamos a hablar esta noche al hablar del cambio climático. Y saben que siempre buscamos a personas expertas, que saben mucho y que pueden aportarnos diferentes miradas sobre este mismo tema. Empezamos esta noche presentando a nuestros invitados. Mario Ortega, doctor en Ciencias Ambientales, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Eduardo Gutiérrez, ingeniero agrícola y coordinador de Ecologistas en Acción Andalucía. Bienvenido, Edu. Gracias, encantado de estar aquí. Concha San Martín, arqueóloga y activista social. Bienvenida, Concha. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Encantados. Y Javier Escalera, profesor de Antropología Social en la Universidad Pablo de Olavide y director de la Oficina del Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global. Bienvenido, Javier. Hola, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema sin dar demasiadas vueltas, hablando de las causas y los efectos del calentamiento global, hablando de cómo se puede luchar contra el cambio climático. Y empezamos siempre escuchando la opinión de Óscar Gómez, del director del Correo de Andalucía. Lo tenemos ahí. El cambio climático no es solo una cuestión de macropolítica, tiene su traducción como problemática concreta de las familias y de las personas, los desplazamientos de las temporadas secas y lluviosas a lo largo del año, las amenazas meteorológicas, las drásticas oscilaciones térmicas acaban por afectar a las cosechas, a la vida cotidiana en muchos lugares del mundo, los más desfavorecidos. Producen hambre, catástrofes naturales y no solo perjuicios medioambientales. Y en la misma medida en que la problemática no afecta solo a las grandes potencias políticas, a regiones geográficas concretas, sino también a situaciones personales, también deben abordarse estrategias de prevención en el ámbito más cercano, en el de las familias, el de las comunidades, porque poco podremos hacer individualmente para atajar un problema con reflejo local, pero con una génesis global. Bueno, Mario, ¿qué es el cambio climático? Pues mira, en la introducción que has hecho, yo creo que has trazado el marco perfecto para abordar esto. Pero básicamente yo quiero decir una cosa de entrada. El cambio climático es un hecho científico probado. Es decir, para desmontar, para los escépticos. para desmontar digamos, el primer ataque que se hace contra, digamos, el mundo científico, fundamentalmente, que viene diciendo ya desde hace unos cuantos decenios que algo está pasando con el clima de la Tierra. Es verdad, como tú has dicho al principio, que en la evolución geológica del planeta ha habido cambios de clima. Eso es cierto, pero se deben a razones distintas de las que vamos a abordar aquí. Se deben, pues, desde que la Tierra gira como una peonza y el eje se pandea, entonces la radiación solar que llega sobre la superficie de la Tierra es distinto, se debe a fenómenos geológicos, a erupciones volcánicas o otro tipo de fenómenos, y esos cambios han sido lentos y progresivos, y bien, es verdad que a la vida le ha afectado, pero la vida se ha ido adaptando también lentamente a lo que ha ido ocurriendo sobre la superficie terrestre, la biosfera, ¿no? Y ahora lo que está ocurriendo, a lo que llamamos ahora popularmente cambio climático, también lo has dicho en la introducción, es fruto del calentamiento global, es decir, de una
elevación rápida de la temperatura media terrestre, por decirlo así. Eso tiene implicaciones en la fisicoquímica del planeta y tiene implicaciones en la meteorología y en la forma en que se manifiestan los fenómenos meteorológicos, en la pluviometría, por ejemplo, tiene sobre la vida terrestre, etcétera, ¿no? Y tiene implicaciones, como ha comentado el director Óscar Gómez, tiene implicaciones sobre la vida humana y sobre la economía humana también. Y a la vez es responsabilidad de los humanos, ¿no, Javier? ¿Es responsabilidad de la especie humana? Claro, bueno, es exactamente. Yo creo que yo no soy especialista como Mario, soy antropólogo y entonces nosotros utilizamos otras referencias y otros. Pero efectivamente yo creo que hay evidencias incontestables, ¿no? Que algo está pasando. Eso no es discutible. Se puede haber opiniones en qué sentido, si es calentamiento, si es enfriamiento, si hay unas variables u otras, pero está claro que hay un cambio, y muy bien ha dicho Mario, acelerado. Rápido, yo creo que aquí la clave rápido. está en la rapidez del cambio. Y es claro que ahí hay una influencia antrópica, ¿no? Evidentemente, ¿no? Hay autores que hablan del antropoceno como la nueva era geológica en la que la actividad humana está incidiendo como antes incidían otros factores de carácter, bueno, pues geológico, de carácter, digamos, de la dinámica, ¿no? del planeta desde el punto de vista físico. Pero yo ahí sí que introduciría un matiz, porque me parece que no es justo hablar de la especie. Yo creo que hay determinados seres humanos que han influido mucho más que otros en este proceso. Yo creo que eso es algo que debemos de tener muy claro siempre, ¿no? Nuestro planeta y nuestra especie, o en nuestro planeta, nuestra especie no es, digamos, no es uniforme. La desigualdad desde hace siglos es una clave fundamental que hay que tener en cuenta a la hora de aproximarnos a cualquier fenómeno humano y en este caso también a un fenómeno en el que la actividad humana, las relaciones humanas tienen trascendencia más allá del propio ser humano. Entonces yo creo que esa clave de la desigualdad como un elemento fundamental a la hora de, sobre todo a la hora de buscar las responsabilidades y a la hora de buscar también las posibles soluciones, es una cosa fundamental. Y después otra cosa que quizás lo dejo aquí apuntado para no extenderme demasiado, creo que cuando hablamos de cambio climático, cuando tratamos el cambio climático, muchas veces se hace de manera aislada. Yo creo que para entender el cambio climático y poder abordarlo, hay que entenderlo en un contexto de cambio mucho más global, en el que no solo existen fenómenos o procesos que tienen, digamos, referidos al clima, sino que tienen que ver con otras muchas cuestiones, con los movimientos de población, con el crecimiento de la pobreza, con la esquilmación en base a la apropiación de unos de los recursos de otros. Es decir, que hay un cambio mucho más global y que además la solución o las vías de paliación del cambio climático no podrán venir si no se aborda un cambio en otros muchos aspectos. O sea que algunos los producen, pero nos afecta a todos como seres humanos. Concha, la desigualdad también hasta este extremo llega a afectar en cuanto a la responsabilidad sobre el cambio climático, pero es verdad, como apuntaba Javier, que nos afecta a todos como seres humanos. Nos afecta a todos, pero efectivamente hay unos más responsables que otros. Y a mí me gustaría introducir el punto de vista de cómo lo percibe la ciudadanía que ya está concienciada, no la no concienciada. La que ya está concienciada percibe el cambio climático como una amenaza grave, que está ahí porque ya sabe que el 97% de los científicos están diciendo que está aquí y que es de origen humano, que la hemos provocado nosotros. Mario antes, sí. Efectivamente, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia constata que la mayor parte, o sea, el 97%, casi la totalidad de los científicos expertos en clima, dicen que esto es así. Y entonces yo me identifico con una joven de 21 años que en la conferencia de la ONU sobre el clima en Durban empezó su discurso diciendo: llevan ustedes negociando 21 años
los años que yo tengo. Empezaron ustedes a negociar cuando yo nací. Y siguió diciendo, han incumplido sus compromisos, han incumplido todos los objetivos y han incumplido todo lo que han prometido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que, primero, se conciencie todo el mundo y, segundo, para que nuestros gobiernos respondan? Como bien ha dicho Javier, el problema es un problema, es una amenaza grave que está ahí y lo es porque es irreversible y a partir del punto de no retorno, que puede estar en torno a los 4 grados centígrados, pero ya los 2 pueden ser muy peligrosos, va a ser incontrolable, pero además, pero no es la única amenaza, forma parte de todo un problema global. Y por lo que no estamos reaccionando en gran parte es porque nuestro modelo económico no lo impide, es decir, porque todas las estrategias que sabemos y conocemos y que podemos poner en marcha contra el cambio climático chocan frontalmente contra los intereses globales del capitalismo privado. Y en eso tiene una gran importancia la energía, las fuentes de energía. No hay civilización desde el descubrimiento del fuego, no hay una civilización humana sin una fuente de energía. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, Edu, con la energía? ¿Y qué podemos hacer para que esto no sea una amenaza tan grande como se llama? La mayoría de los gases de efecto invernadero, que son los que provoca el cambio climático, viene sobre todo de la producción energética, ¿no? Y en este caso, ¿qué podemos hacer? Pues disminuir el consumo de energía, ¿no? En este caso se puede hacer eficiencia y ahorro energético, hacer políticas adecuadas de los gobiernos, en este caso promover la energía renovable, cosa que este gobierno, en este caso el gobierno central, no lo está haciendo, está promoviendo que se consuma energía que proviene de fuentes no renovables, y bueno, y eso creo que es un mal acierto, ¿no?, de este gobierno. Aparte de esto es hablando políticamente, ¿no? Si lo hablamos de los consumos en casa, que ya está más cercano a la persona, pues eso me parece fundamental. Básicamente es consumir menos. ¿De qué manera se puede consumir menos? Simplemente el hecho de cambiar una bombilla de bajo consumo por una incandescente ya son 5 veces el gasto menor que la incandescente, es decir, que ya la factura te baja. No estamos hablando ya que el efecto de los gases de efecto invernadero y tal, ¿no? Y estamos hablando ya económicamente para las familias, ¿no? Que en este caso, pues el ahorro energético es importante si tenemos electrodomésticos de eficiencia A, si tenemos bombillas de bajo consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que tú has dicho, son ámbitos en la sociedad, ¿no? Hay que cambiar esos ámbitos de consumo, esos ámbitos de producir energías, ámbitos de transporte, que son los principales motivos, efectos de los gases de efecto invernadero, el transporte y el consumo de energía, y todo esto pues habría que de alguna manera contrarrestarlo, ¿no? Y en este caso pues se puede hacer desde la parte política, social, y otra parte ya de la parte que nos corresponde aquí, que es más cercana, ¿no? en las propias casas, ¿no? Que en este caso simplemente he hecho cambiar una bombilla y ya estamos disminuyendo 5 veces el consumo de energía, ¿no? ¿Es la ecología una nueva economía, Mario? Fíjate que tienen el mismo prefijo. Yo creo que la ecología contiene a la economía. Explícanoslo, para que la contiene, bueno, la economía no es más que un subsistema dentro de este mundo en el que vivimos, y la ecología es una ciencia relacional, ¿no? Y la economía también está relacionada con el entorno, no solo con los procesos internos de los cuales los economistas aíslan y creen que eso no está en ningún mundo, ¿no? Los procesos, digamos, económicos están dentro del mundo real y por tanto afectan al mundo real y se afectan mutuamente. Me interesa, si me permite, sí, por porque es que me supuesto. parece las matizaciones que ha hecho Javier me parecen relevantes. Pues claro que sí. Me parecen relevantes. Hay un cambio climático, no todo el mundo lo ha provocado. Tampoco es que hay culpables a lo que señalar, no solo culpables, digamos, como países, como modelo también. Totalmente. Y también los ecologistas decimos muchas veces que lo primero que se manifestó de la crisis que vivimos ahora es el cambio climático, pero responde a la misma causa. Es decir, es un modelo que, como ha dicho Concha al principio, que ha rematado su intervención hablando de la cuestión del capitalismo, es decir, es que este proceso acelerado es por 2 motivos. Porque hay una revolución industrial y se descubre una mecánica de procesamiento intensivo de un modelo energético,
pero al mismo tiempo porque hay un sistema que se basa en el crecimiento permanente y en la extracción de los recursos sin darle valor ni precio. Sin darle valor ni precio. Y ahí es donde estamos. Es que ¿Quién es culpable de esto, verdad, Javier? Es la cuadratura del círculo en el discurso de lucha contra el cambio climático, ¿no? No se puede conseguir, bueno, en general, ¿no? Cuando se habla de sostenibilidad, el capitalismo es en esencia insostenible. Es decir, la lógica capitalista es insostenible. El crecimiento continuado y exponencial es algo que no es sostenible directamente. Y eso, si lo aplicamos al cambio climático, igual, es decir, no se puede paliar, no ya solucionar, que es complicado. Yo creo que eso también hay que ser muy claro con la gente. Es decir, tal como hemos llegado, no es posible volver al punto cero. Lo que tenemos que es enfrentarnos de la mejor manera posible, evitando los impactos más graves de esto que ya tenemos encima. No se puede ni siquiera hacer eso si no se cambia de raíz la lógica del sistema que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, también hay que tener en cuenta que si es verdad que no toda la humanidad tiene el mismo grado de responsabilidad, también la otra parte, es decir, no toda la humanidad está sufriendo de la misma manera el cambio climático. De hecho, por ejemplo, en Dinamarca están muy contentos porque se van a convertir en el Caribe de Europa, diríamos, ¿Y quién ¿no? lo sufre más? Pues las sociedades que están, primero, en unas situaciones más límites desde el punto de vista de las variables climáticas. Ahí Mario nos puede, diríamos, explicar mucho mejor el asunto. Es decir, las zonas que ya son desérticas o están en un proceso de desertización. Los más pobres, además. Y claramente Andalucía está ahí. Y después las sociedades que tienen menos recursos, porque en Australia posiblemente tengan más capacidad en todos los sentidos, digamos, funcionando con la lógica del sistema capitalista para enfrentarse y solucionar, bueno, paliar, poner aire acondicionado en todas las casas, por ejemplo, ¿no? Pero en otras sociedades, como la nuestra, por ejemplo, la capacidad de hacer el frente a esto que se nos viene encima son mucho menores y vamos a pagar mucho más el pato, valga la forma, que otras sociedades que además son las que fundamentalmente han provocado las sociedades industriales o industrializadas, han provocado de manera mucho más contundente, mucho más clara el proceso que estamos sufriendo. Digamos nombres, porque en noviembre, el mes que viene, hay una cumbre en París, la enésima cumbre del cambio climático, la cumbre del clima, en la que Estados Unidos, China, Japón, la Unión Europea, no sé si falta alguien o queréis eliminar a alguien, pero entre los principales causantes del cambio climático. ¿Qué van a hacer en París, Edu? ¿Hay alguna esperanza de que...? Esperemos que haya un acuerdo global que vincula todo el tema de cambio climático, que sean acuerdos reales, bueno, porque aquí estamos hablando de escenarios bastante graves, ¿no? Hay escenarios optimistas, como tú has dicho, que puede subir 2 grados, pero hay escenarios pesimistas, que puede subir 5 grados y eso puede ser catastrófico. 6 al final de siglo. A final de siglo, eso y puede además ser... lo dicen el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía, o sea que... Sí, y eso es capitalismo no lo dice puro y cualquiera, duro. Eso no no lo son dice cualquiera, ecologistas en acción. Lo dicen ellos mismos. Eso es capitalismo. Lo dicen ellos mismos y bueno, todo lo que llevan el tema económico, todo el tema ese, ¿no? Y bueno, lo que hemos comentado ya antes, ¿no? Que hay que cambiar el modelo tanto industrial, el modelo económico, el modelo energético, hay que cambiarlo todo. Porque si no nos podemos encontrar un escenario que no tiene vuelta atrás y eso nos parece bastante grave, ¿no? Y una de las zonas que puede estar más perjudicada es la zona mediterránea. Y estamos viendo ya que ha subido 0,5 metros el nivel del mar y tenemos que reponer las arenas, en este caso, de aquí Andalucía, de Chipiona y todo eso todos los años, ¿no? Y eso es porque ha subido el nivel del mar. Y eso es un coste económico para las entidades que gobiernan, ¿no? En este caso el ayuntamiento, el ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Ya estamos hablando de coste económico que están cercanos ya, que son los ayuntamientos, ¿no? Y eso no va a costar dinero, ¿no? Todo el tema de cambio climático. ¿Qué es lo que está haciendo lo importante, como tú has dicho, que en esta cumbre va a estar Estados Unidos, va a estar Rusia, que también es otro, va a estar Rusia no lo habíamos China, incluido. Japón, que son, y la Unión Europea, ¿no? Que son las zonas más, bueno, los países más importantes donde se emite mayor gases de efecto invernadero, ¿no? Que provoca el cambio climático, ¿no? A mí hay algo que me preocupa, ¿no? Sí, venga, apunta. Que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Estén entren de en acuerdo. escena, a mí eso Te hace desconfiar, me hace, al menos. efectivamente, La Agencia Internacional si eso de lo la une Energía. a casos tan alucinantes como el de la Volkswagen,
¿eh? Sí, lo tenemos. A mí digo, aquí también yo creo que hay gato encerrado, ¿no? Mira. Es decir, hay alguien que quiere o está ya ganando dinero con este tipo de cuestiones, ¿no? Y eso a mí también creo, porque además esta gente seguro que no van a estar por el cambio de la lógica del sistema que nos ha llevado a esto, ¿no? Y eso a mí realmente me preocupa. Bueno, tú sabes que hay otro factor aquí. La cuestión, el vector energético es fundamental en el cambio de modelo, pero siempre hay quien piensa que, bueno, que cambiemos el vector, pero sigamos ganando dinero. O sea, sigamos ahí lo que los ecologistas diríamos, entra la entropía. Es decir, cuidado, no podemos seguir funcionando de esta manera tan intensivamente. Es decir, destruyendo no solo lo que es los recursos energéticos, cambiando el clima, sino expoliando todo lo que hay sobre el planeta Tierra. Has comentado lo de la Volkswagen, solamente un comentario rápido, porque es que, vamos, está ahora en Candelero. La Volkswagen es un fraude millonario, masivo y global. Y el enfoque que estamos viendo mayoritario es: la Volkswagen promete revisar los vehículos. Oiga, es que usted ha hecho un fraude que no solo es un fraude ambiental, que lo es que es un fraude económico. Económico y a la salud. Y a la salud. Pero es que ya está, Es decir, es que sacando el chantaje. estamos hablando de óxidos de nitrógeno. Veneno. Directamente. Precursores del ozono. En la legislación estadounidense un poco más cruda y en la europea un poquito más un laxa. poco menos. Pero en la europea, consecuencia de eso también es que las emisiones de CO2 y de partículas, etcétera, también seguro que se las están saltando a la torera. Y entonces, claro, a ver si vamos a poner con el Banco Mundial, como se dice, ¿no? Al zorro al cuidado de la gallina. Nos quedan 3 minutos para apuntar lo que se os ocurra sobre la gravedad de la situación o cuál es la prioridad. ¿Por dónde empezamos a luchar contra el cambio climático? La energía, aparte de cambiar el modelo, ese sería el objetivo. Habéis hablado de energía, no sé si queréis hablar de agua, de residuos, de cultivos. En un minuto, Edu, cuanto a cultivos. Después vamos a hablar de Andalucía, del caso concreto de Andalucía. Los efectos del cambio climático se están viendo ya, ¿no? Y en este caso habría que cambiar los modelos de transporte, por ejemplo, que es otro factor importante en las emisiones de gases de efecto invernadero, igual que la energía. Son los dos factores las dos líneas, los dos factores más importantes de esos gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en este caso, el tema de movilidad sostenible, una movilidad, en política de movilidad a nivel de ayuntamiento, a nivel de autonómico y a nivel estatal, ¿no? Donde se promueva una movilidad sostenible y de gran capacidad para que la Eso gente es el tren, por ejemplo. El tren de cercanía, no estamos hablando del AVE, porque eso es algo elitista que poca gente lo puede coger, o una vez al mes, ¿no? Porque toda la gente tiene que ir a trabajar a Madrid y no va a coger el AVE. Y además que solamente ha dejado, que me parece sorprendente, que para ir a Madrid el único tren que haya sea el AVE, que me parece escandaloso, ¿no? Y bueno, y lo que se está promoviendo con el tema de toda la partida de infraestructuras del gobierno central, ¿no? Implantación de nuevas autovías, implantación de nuevos AVEs, es decir, que estamos hablando de unas políticas que no son las más adecuadas, ¿no? En el tema de transporte. Si hablamos de energía, pues también se está promoviendo la energía no renovable este gobierno, ¿no? Y esto es lo que hay que cambiar de alguna manera, ¿no? ¿Y el agua? Concha, la igualdad en el acceso al uso del agua. Bueno, en el agua, con el cambio climático vamos a tener graves problemas, aparte de la salinización del océano, la salinización de los acuíferos, en Andalucía y en muchos sitios una desertización creciente, y todo eso va a cambiar nuestra realidad de forma potente. Cultivos van a desaparecer, formas de vida si no se va transitando a ese otro nuevo modelo, a ese modelo ecológico. De la economía. Y en relación con esto entra o coincide con un proceso que afortunadamente parece que empieza a revertirse, pero que está ahí todavía, de privatización del agua. Nos podemos encontrar en un momento de escasez extrema que además es propiedad privada. De privatización de todo. Y del agua especialmente, ¿no? Yo de creo lo que ese antes es muy no grave. era privado. ¿Cómo podemos empezar a poner barreras o poner parches? Pues recuperando el control público del agua. Yo creo que es algo vital. Bien, pues vamos apuntando. Saben que siempre nos gusta plantear la realidad con todas sus crudezas o incluso con la visión global más importante y a la vez buscar maneras o decisiones para cambiar la realidad. Vámonos unos minutos a publicidad y enseguida estamos de vuelta para hablar de Andalucía como uno de los territorios más vulnerables ante el cambio climático. No se vayan, volvemos enseguida.